¿Qué es el tiempo, sino algo cíclico y no lineal? Tal como una serpiente persiguiendo su cola durante toda la eternidad. ¿Quizás un eterno retorno? O al menos estas son las proclamas que estudian entreveradas, místicas y hasta en algunas ocasiones oscuras filosofías, que a más de uno, incluido quien está narrando estas líneas, podrían llevarlo de la mano a la insania. Como sea, la concepción temporal va variando a través de la historia y del tiempo. Saturno para ancianas y extintas culturas resurge encarnado por el espíritu de cada época. Y a todo esto nos preguntamos, ¿qué es el futuro? ¿Qué significa? A decir verdad, es una preocupación del actual ser humano el saber qué va a suceder de aquí a algunos años, porque esta concepción del mañana es muy nueva para la humanidad, la misma que veía inquieta la evolución de la técnica, hombres siendo reemplazados por máquinas y la masificación de los productos, de instrumentos que hacen la vida y las tareas de las personas un poco más fácil, pero que también destruyen sus entornos y sus vidas. De ahí surge esa intranquilidad generalizada por el mañana, por el qué va a suceder, y que ya lleva entre nosotros un poco más de 2 siglos, en los que no hubiera día alguno de profundos y contradictorios avances. Preocupación que los más antiguos no la tenían, porque para ellos solo había un futuro certero, la muerte, la misma que hoy ya se plantea trascender por medio de la tecnología. Todo esto entra en el contexto de la ciencia ficción especulativa, precisamente porque la tecnología es la que ha deslumbrado al ser humano y le ha hecho plantearse desde ucronías, pasando por utopías y también distopías de lo que va a suceder mañana, representadas ya sea como géneros artísticos, narrativas literarias o incluso movimientos políticos, basados en el desarrollo tecnológico de determinado periodo y la perspectiva a futuro de ese mismo. Y de eso hemos venido a hablar el día de hoy, de cómo en pleno siglo XXI concebimos al futuro, de las corrientes estéticas y artísticas que hermanan la nostalgia con el añorar y ponen su esperanza o su desesperación con lo que va a suceder de aquí hacia algunos años. Así que vamos a empezar este primer episodio con 2 variables de todo este entramado. La primera es el desarrollo tecnológico y la segunda la calidad de vida. Entonces, ¿qué escenarios se pintan a futuro en donde haya un elevado desarrollo de la tecnología y a la vez una estable calidad de vida? Precisamente el movimiento de ciencia ficción conocido como Solarpunk. Y de fondo, If I Follow the Sun. El Solarpunk. ¿Pero qué es y por qué ese nombre? La palabra punk es inédita en este caso al no darle la connotación de una distopía, más bien es todo lo contrario, y la palabra solar hace referencia a la esencia de esta corriente, no solo artística sino también política y ya palpable en la tecnología a día de hoy, que propone la utilización de energías limpias y recursos disponibles para toda la población, algo así como un futuro solar con una economía descentralizada, y tanto consumo como producción sostenibles. Esta concepción del futuro es bastante reciente, aunque entre sus adeptos resalta la figura del arquitecto estadounidense Richard Buckminster Fuller, quien desde la primera mitad del siglo anterior promovía el uso de energías solares, en lugar de las que se generan por combustión. Como vemos, y a diferencia de otros movimientos y narrativas tecnológicas, por ejemplo el dieselpunk o el steampunk, que proponen en el centro a la tecnología desarrollada con combustibles o por máquinas de vapor, pero en un mundo distópico. El Solarpunk propone totalmente lo contrario. Se puede decir que es una utopía futurista, donde las ciudades están llenas de plantas, donde hay incluso poblaciones enteras en ciudades aéreas y donde las energías convierten en recursos a sus desechos. Algunos de estos recursos están desarrollándose y otros ya a la mano. Entonces hablamos de ciencia ficción o de ya una realidad. La empresa californiana Mothership está empezando en la producción de dirigibles a base de energía solar, y la particularidad de estos es que están diseñados para que puedan permanecer por largos periodos de tiempo en el aire. Bien se podría crear aquí un ambiente habitado, para tomar unas vacaciones por un tiempo. En otras latitudes del mundo, empresas como la sudafricana de Sun Exchange invierten en la creación de plantas solares y superbaterías, ya no de litio sino de grafeno extraído directamente de la contaminación por dióxido de carbono en la atmósfera. Pero estos sudafricanos van más allá y proponen abaratar los costos de energía a cero al utilizar la misma generación de criptodivisas como el Bitcoin o la suya propia, que es el Solarcoin,
Una economía descentralizada de la deuda y de los grandes conglomerados financieros. Así lo afirma su director Abraham Cambridge, quien abiertamente habla de un futuro basado en el solarpunk. Un tanto utópico a opinión personal. Pero vamos, que este tema de la energía solar trae a la memoria los escenarios futuristas de los que escribía Isaac Asimov, cuando la idea de la entropía le poseía y hablaba sobre el agotamiento de fuentes de energía en el planeta, recurriendo a drenar el núcleo solar. Y es que lo que propone el solarpunk no es sustentable ni un reemplazo al capitalismo en realidad. Gradualmente la visión utópica que tiene este movimiento podría transformarse en la peor de las distopías para la humanidad, siendo el escenario más agradable o quizás menos trágico la generación de soles artificiales dentro del mismo planeta, que con su energía y algún pequeño fallo podría acabar con la vida desde dentro. Y como se ha dicho, muchos de los conceptos de estas narrativas futuristas ya están entre nosotros. Ahí vemos por ejemplo el sol artificial chino en la ciudad de Hefei, el mismo que en su reactor de fusión nuclear logró generar 120 millones de grados centígrados, siguiéndole el sol artificial coreano con su reactor K-Star, el que logró generar unos 100 millones de grados centígrados. Datos un poco difíciles de procesar para el entendimiento humano, porque de ser así tendríamos en el mismo planeta reactores con una temperatura 10 veces mayor a la del núcleo solar. Y pues he dicho que este era el más optimista de los casos, el que colapse algún sol artificial dentro del mismo planeta. Pero podría haber un escenario aún más desalentador. Claro que lo hay. En el caso de que se extraiga directamente la energía del sol y consecuente al aprovechamiento de la misma, en un principio con la ilusión de ilimitada, se habrá generado una fuente adecuada para llevar a cabo proyectos que hoy nos sonarían imposibles. Como el viaje entre sistemas solares y quién sabe entre galaxias, buscando consumir las estrellas lejanas para devenirlas en fuentes energéticas, y una vez acelerado su proceso de extinción, continuar el viaje, siendo nómadas espaciales que viajan de sol a sol, acelerando el ocaso de ellos, y así también nuestro destino, quizás continuando en el viaje, o pereciendo en el intento. Para estas alturas, ya hacia milenios que habremos dejado la Tierra y su sol totalmente agotados, así como agotada también la utopía de las energías limpias que tiene como premisa este relato denominado como solarpunk. Y como te habrás dado cuenta, no estamos muy lejos de alcanzar lo que se propone en estas narrativas. ¿Es acaso la realidad la que supera a la ficción? Pues la idea de dejar estas preguntas así de trascendentes en manos de artistas o en manos de los científicos e ingenieros es difícil. De todas formas, y a la final, el futuro que Julio Verne imaginó dominado por la tecnología de máquinas a vapor jamás llegó. Como sea, es bastante importante revisar lo que el mundo del arte se plantea acerca del futuro y exactamente dentro del movimiento solarpunk, en su faceta más idílica. Porque a estas alturas y contado lo anteriormente dicho, ¿cómo se vería el mundo o una ciudad bajo esta narrativa? Este estilo es relativamente nuevo, por lo que obras de este movimiento como parte central hay muy pocas, resaltando como pilar literario la obra publicada en 2012 por el brasileño Gerson Lodi Ribeiro, con su serie de relatos titulada Solarpunk, historias ecológicas y fantásticas en un mundo sustentable. De igual forma, en 2014, el estadounidense Adam Flynn publicó su obra titulada Solarpunk, Notas hacia un manifiesto. Ahora en lo visual, desconozco si hay obras producidas bajo la premisa central y explícita del solarpunk, al ser un movimiento bastante nuevo, como te he mencionado, que más bien va tomando diversos elementos de otras obras de terceros para construir su propio contexto, elementos que han sido de inspiración para la formación de esta narrativa futurista como movimiento artístico. Recordemos, alto desarrollo tecnológico y un nivel de vida estable. Entonces, si quieres saber cómo se vería un futuro bajo estas premisas, recomendamos sin duda a Black Panther. Sí, Wakanda vendría siendo el clásico prototipo de una ciudad, de una comunidad bajo estos conceptos, al menos en el apartado paisajístico y arquitectónico. Me refiero a que es una ciudad donde pueden coexistir humanos, el ambiente y también los grandes avances tecnológicos. De algunas películas de estudio Ghibli también se han tomado elementos para componer la estética y en general la narración del solarpunk, siendo un elemento común en estas producciones orientales el ver a la naturaleza y al avance tecnológico convivir de cierta forma, mezclándose quizás como en la película de Náusica, del Valle del Viento y estrenada en 1983, que a su vez se desarrolla en un escenario post-apocalíptico, pero que resalta por su apartado tecnológico y sus vastos escenarios de naturaleza viva.
Bien se podrían tomar ciertos elementos también de otra película de Hayao Miyazaki, como lo es El Castillo Vagabundo, estrenada en 2004 y que tiene algunos elementos tecnológicos bastante curiosos que el Solarpunk ha sabido incorporar. Me gustaría también hablar de la obra de Yasuhiro Naito, el manga y anime Trigon, una obra futurista con tintes distópicos, la humanidad migrando a otros planetas y una tecnología de tipo solar. Sin embargo, todo esto entra de lleno en el género post-apocalíptico y hablaremos de la obra en el episodio respectivo a este movimiento artístico. Por último, el apartado musical. Hay un álbum de la banda The Breeding Effect llamado Solarpunk Playlist y lanzado en el año 2020. También podrás encontrar muchas playlists en YouTube y en Spotify con música que evoque estos escenarios. Y pues por último, la recomendación personal, y aunque ya tenga algunas décadas encima y sin relación directa con el Solarpunk, me gustaría recomendarte el álbum de Morgan Song, Plantasia, lanzado en el año de 1976, y uno de sus tracks suena a continuación. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, y eso ha sido todo por este capítulo. Para el siguiente episodio, el Cyberpunk, otra distopía que ya estamos viviendo. Estamos aquí gracias a nuestros mecenas y a la audiencia. De verdad, muchas gracias. Sin ustedes esto no habría sido posible. También sabemos que estamos empezando y que quizás no veamos aún los frutos de este trabajo. Sabemos que el camino es largo y también sabemos que estamos haciendo contenido de calidad. Así que nos ayudarías muchísimo siguiéndonos en nuestras redes sociales y colaborando con este proyecto en Patreon. Lo puedes hacer desde $1. Dios mediante, hasta la próxima.